Amigos, amigas, les saludo cariñosamente, dándoles ánimo para que continuemos estudiando la Biblia cada día. Bienvenido. Vamos a estar concentrados ahora, por eso revela tu concentración y tu apoyo a este esfuerzo, siempre dándole me gusta, dándole allí a esa manito, like, enviando comentarios y compartiendo con amigos. Se comparten hoy día en las redes sociales muchas cosas y tú y yo sabemos que hay mucha basura, pero las cosas buenas, como la palabra de Dios, mensajes de valores, mensajes edificantes, a esos tenemos que apoyar dándole like, tenemos que apoyar compartiendo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, porque esa es nuestra misión, ser embajadores y testificadores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, vamos entonces a Segunda de Reyes 21 y he titulado este capítulo, la enseñanza principal, peor que un mundano. Es cierto que todos nosotros somos mundanos. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. Tú y yo no vivimos en Marte o Júpiter, vivimos aquí en el mundo, planeta Tierra, por lo tanto somos terrícolas, somos mundanos, pero generalmente en el mundo cristiano es cierto que aplicamos el término mundano con otra connotación. En el sentido de lo moral, en el sentido de lo espiritual, un mundano es una persona que ama más al mundo que a Dios, ama más al mundo que a las promesas celestiales. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es el llamado de Dios. Pero muchos aman más al mundo, aman más las cosas terrenales, tienen otros dioses diferentes al Dios soberano, el eterno, el creador. Y por eso viven en un camino ancho, lleno de placeres, de gratificación personal, apartados de los principios y los valores que Dios ha revelado en su palabra. Desde ese punto de vista es que estamos aplicando hoy, en este repaso de Segunda de Reyes 21, el término mundano. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además hizo pasar a su hijo por el fuego, se dio a observar los tiempos, fue agorero también, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicándose así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Versículo 7. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. El reinado de Manasés fue el peor periodo de apostasía en la historia de los reinos hebreos. Deshizo las reformas que su padre había hecho en Judá, reintrodujo el paganismo cananeo, además promovió la adoración de los cuerpos celestes, prohibidos ya por Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Puso una imagen de acera, o Astarte, que era la diosa de la fertilidad y de la guerra, y la puso dentro de la casa de Jehová, dentro del templo de Dios. Realmente, si alguien fue promotor de la idolatría, fue Manasés. Terrible cómo pudo hacerlo, siendo un conocedor del Dios verdadero, del Dios creador, del único a quien se debía adorar. Versículo 9, mira cómo dice: pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés obró peor que los impíos, peor que los paganos. Por eso fue peor que un mundano.
tal como lo leemos ahí en el versículo 9. Manasés conocía, y el pueblo también conocía, al Dios que los había liberado de la esclavitud egipcia, que los había liberado de otros opresores, pero ellos, sin embargo, se fueron en un camino en contravía de Dios, conociendo que Dios los había liberado, que Dios había hecho tanto por ellos. Sin embargo, mira cómo están actuando. Por lo tanto, Dios da una sentencia en el versículo 11 y 12. Amigos, porque mucha gente hoy también, y que no nos pase a nosotros, que conociendo la verdad, conociendo el camino, vayamos a tomar un camino diferente y seamos peores que un mundano. Versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos, peor que los mundanos, que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oiga, le zumbarán ambos oídos. Y esta es la sentencia de Jehová. Y los siguientes versículos precisa que los entregaría en manos de sus enemigos, así como ya había pasado con Israel, el reino del norte, con capital Samaria, que allá habían caído como presa de los asirios, a ellos, y ahora les tocaba a Judá por su impiedad. Serían ahora presa y despojo de sus enemigos por su reiterada desobediencia. Versículo 16. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá. Llenó a Jerusalén de sangre inocente, pues hasta a su propio hijo ofreció en holocausto, siendo un bebé, en el ritual que se hacía al dios Moloc, como otros lo hicieron. Es terrible, cuánta cosa. Hoy hay muchos que, conociendo el camino del bien que Dios les ha revelado, sin embargo, toman el camino ancho, el de los placeres mundanos, el del materialismo. Hoy muchos están tomando el camino de los placeres mundanales, un camino de impiedad. Hoy muchos son peores que un mundano, que un impío, que no ha conocido de Dios. Porque podríamos decir, oh, este señor, esta persona, pues está en una maldad terrible, pero es que no conoció a Dios, no conoce a Dios. Pero tantos hoy han conocido la verdad. Y yo estoy hablando a muchos de ustedes que conocen la verdad. Yo no sé cómo estás viviendo, pero cuidado, no podemos ser peor que un mundano. Tenemos el conocimiento, por eso debemos hacer una oración ahora. Escríbela aquí debajo de este video. Escribe estas palabras: Señor, ayúdame a vivir en comunión con el conocimiento que me has dado. Practicar la justicia, la santidad que me has revelado en tu palabra. Que esa sea tu oración ahora, y vamos a compartirla con nuestros amigos. Comparte este link con tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, para que hagamos juntos el llamado a vivir como cristianos y no como impíos mundanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu llamado. Queremos, Señor, suplicarte que nos selles en tu camino y que no nos dejemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre mirándote a ti, avanzar con paso seguro y firme en el camino de la bondad, de la justicia, en el camino de la pureza, con nuestro corazón puesto en las promesas celestiales y no en los placeres mundanales. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Te deseo bendiciones en este día.